lo dividimos en dos grandes grupos. El primero es la masa magra, que es todo aquello que no sea grasa, nuevamente insisto, que es tejido óseo, hueso, los minerales, etcétera. La masa muscular, que es esta que está aquí y que representa los órganos internos también de nuestro cuerpo. El 70% de la masa magra, ¿ok? Podemos decir que 2/3 partes, por decirlo de alguna forma, de esa masa magra va a ser agua, distribuida entre el agua que está dentro de las células y fuera de las células, y finalmente el 20% grasa. Ahora, la grasa se divide en dos compartimientos. El compartimiento más grande es lo que conocemos como grasa corporal y el compartimiento más pequeño se les llama compartimientos porque son los espacios de nuestro cuerpo donde esa grasa suele acumularse. El segundo compartimiento es la grasa visceral o grasa abdominal. Ahora, una vez más, la masa magra tiene ciertas características. La masa magra disminuye aproximadamente 6.3% cada 10 años, a partir de los 30 años de edad, a partir de la curva de envejecimiento. Esto quiere decir que una vez, que nuestro cuerpo empieza a envejecer, que es entre los 25, 30, 35 años de edad, entonces nuestro cuerpo empieza a perder masa magra. Esto significa que disminuye el músculo y disminuye la densidad de algunos órganos internos. Por lo tanto, esto hace que disminuyan los requerimientos de energía, que los vamos a ver reflejados en lo que es básicamente el índice metabólico. Baja la masa muscular. Una vez que la masa muscular se va perdiendo, vamos a imaginar que perdemos un espacio de músculo. Bueno, ese espacio que ocupaba el músculo se sustituye con grasa. Por lo tanto, conforme va avanzando la edad, es muy normal ver que la gente va cambiando su composición corporal, teniendo entonces mayor porcentaje de grasa, menor porcentaje de masa muscular. Dentro y alrededor de las vísceras y de los músculos, y también disminuye la grasa subcutánea, que es donde está principalmente la grasa corporal. Cuando la pérdida de grasa subcutánea es principalmente en la piel de la cara, es cuando vemos que la posibilidad de que la piel se arrugue es mucho mayor. Por supuesto, también en esta edad comienza la disminución de la masa ósea, porque también tenemos pérdida de masa ósea, sobre todo si nuestro consumo de calcio no es el suficiente. Y es entonces cuando nuestro cuerpo se abastece del calcio almacenado en huesos, principalmente. Entonces, hay diversos factores que influyen en la composición corporal. Es decir, mi composición corporal va a cambiar o no de acuerdo a la edad. Y ya lo hemos visto, a partir de los 30 años de edad comienza el proceso de envejecimiento en promedio y eso puede cambiar mi composición corporal. Sexo. Los hombres y las mujeres tenemos una composición diferente. Raza. Dependiendo de nuestra raza, vamos a tener una diferente composición corporal. Por ejemplo, la raza negra tiene mayores porcentajes de masa muscular que el resto de las razas del mundo. La raza amarilla, por ejemplo, todos los orientales, tienen todavía menos masa muscular que los latinos. Entonces, esto tiene mucho que ver en la composición corporal. Y por otro lado, la genética. Es decir, si nosotros venimos de una familia, vamos a hablar de México, donde tenemos una gran influencia española, bueno, pues aquí tenemos una combinación de dos razas. Está la raza roja de Europa contra la raza nuestra y obviamente ese cambio va ofreciendo cambios genéticos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la composición corporal, todos estos factores se tienen que considerar. Y es por eso que existen tablas de composición corporal según la raza y la región del mundo a la que nos referimos. Para todo Latinoamérica hay tablas de composición corporal muy específicas. Las personas afro tienen sus propias tablas de composición corporal, por ejemplo. Hay otros factores que influyen en la composición corporal, como por ejemplo la altitud sobre el nivel del mar. Eso es muy importante. El clima
también influye sobre la composición corporal. El ambiente laboral, ¿esto qué significa? Que si tu trabajo es un trabajo pasivo de oficina donde estás sentado la mayor parte del tiempo, bueno, eso va a cambiar tu composición corporal. Pero si tú eres una persona muy activa, trabajas, por ejemplo, como mensajero y tienes mucho movimiento durante el día, obviamente también es una forma de ser. El consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, también son factores que en su conjunto, principalmente, en conjunto los tres, factores biológicos, ambientales y de conducta, que van a influir de manera muy importante en nuestra composición corporal. Hace algunos años, hablamos de un promedio de 20, 25 años, era muy frecuente todavía que la única referencia que se utilizaba para poder valorar, por ejemplo, los índices de obesidad o el nivel de composición corporal de la gente, era específicamente las tablas de pesos y medidas. En este ejemplo, vemos cómo funcionaría la tabla de pesos y medidas en función de la estatura, donde tendríamos, por ejemplo, una persona, una mujer, esta tabla es para mujeres, que mide unos 52 de estatura, que es una estatura promedio para una mexicana, por ejemplo, para una latina, ¿ok? Si esta mujer era de contextura grande, de huesos gruesos, como se dice comúnmente, entonces su peso ideal debería estar entre los 50 y 58 kilogramos. Si fuera de una contextura normal, su peso ideal debería estar entre 46 y 51 kilogramos. Si su contextura fuera pequeña, finita, su peso ideal debería estar entre 44 y 47 kilogramos. Si nosotros analizamos estas tablas, para una mujer de unos 52 de estatura, la posibilidad de tener un peso normal o un peso ideal estaría en un rango de los 44 a los 58 kilogramos. Esto nos hace ver que las tablas de pesos y medidas realmente no eran precisas, no eran exactas, pero al final de cuentas era lo único con lo que se contaba. Obviamente, uno de los graves errores hoy en día es pensar que la forma saludable de bajar de peso, por ejemplo, solamente se puede evaluar a través de una báscula. Y miren lo que puede suceder. Tenemos el ejemplo de esta chica que tenía sobrepeso, que tenía un poquito de sobrepeso, quizá una obesidad grado 1, ¿ok? Que baja de manera saludable, que baja de peso de manera saludable. ¿Cómo es esto? Bueno, disminuyendo la cantidad de calorías de su dieta, pero recibiendo una dieta equilibrada y balanceada con la suficiente cantidad de proteína y además con actividad física, lo cual le llevaría a bajar de peso y tener una composición corporal saludable. Veámoslo así. Imaginemos que extraemos un trocito de su abdomen y en ese trocito de su abdomen vemos rosada la piel, de forma amarilla vemos la grasa corporal, que es la que está justo debajo de la piel. Luego vemos los músculos de su abdomen, que son los cuadritos, se llaman recto anterior del abdomen, y después vemos aquí, en amarillo también, la grasa visceral. Y vemos que al bajar de peso, esta chica ha mejorado su masa muscular, lo cual es muy positivo, porque la masa muscular es algo muy estético, es algo que da fortaleza física y que metabólicamente genera mucha actividad, ayuda a quemar una gran cantidad de energía. Por otro lado, tenemos un tejido adiposo, es decir, grasa corporal reducida. De la misma manera y bajando los mismos 10 kilos de peso, vemos que esta chica incluso también se ve delgada, ¿ok? Pero miren la diferencia que hay en su composición corporal. Aquí vemos la piel, sin duda alguna, la grasa corporal creció. Algo muy significativo es que su masa muscular se hizo más pequeñita, lo cual hace que su músculo sea más débil, que esta persona no tenga mucha fortaleza y que su metabolismo no sea más efectivo. Esto significa que su índice metabólico va a ser mucho más bajo, va a quemar menos calorías. Y algo muy importante, su grasa visceral
la grasa que está dentro del abdomen ha crecido. Algo muy importante es que las dos bajaron 10 kilos de peso, sin embargo, esta los bajó de manera saludable y esta los bajó de manera no saludable. Aquí el objetivo no es solamente bajar de peso, sino mantener el peso una vez que se haya perdido, para lo cual la masa muscular es muy importante. Y el otro que es verdaderamente trascendente. Sabemos hoy en día que las personas que manejan altos porcentajes de grasa en su cuerpo son las personas que más enfermedades van a tener y que menos años van a vivir. Y que probablemente sigan recuperando peso cada que lo pierden. Entonces, la conclusión de esto es que pensar que el peso es la medida ideal para que una persona mantenga verdaderas, o sea, que mantenga de forma ideal una idea clara de cómo esto puede incidir o no en su peso, es algo importante. Y por otro lado, si nosotros nos enfocamos en la composición corporal, podremos ayudar a la gente a tener una pérdida de peso más saludable, pero sobre todo una expectativa de salud y de vida mucho mejor y mucho mayor. ¿Esto qué significa? Que el volumen de nuestro cuerpo, la apariencia de gordura, se acentúa cuando crece principalmente nuestra grasa corporal. Hay mucha gente que piensa que no debe comer tanta proteína en su proceso de pérdida de peso porque va a engordar. Y la realidad es que lo único que hace la proteína es ayudar a que esto, que es el músculo, crezca más rápidamente. Y desde ahora se los digo, 1 kilo de grasa puede ser hasta 10 veces mayor que 1 kilo de masa muscular. Perder 1 kilo de grasa es 10 veces más fácil que ganar 1 gramo de masa muscular. Lo cual es importante. ¿Por qué razón? Porque mientras más masa muscular tengamos en nuestro cuerpo, por supuesto, hay niveles de normalidad. En este sentido también lograremos entonces que la pérdida de peso y que la composición corporal sean mucho más efectivas. La evaluación corporal entonces es un método preciso para poder determinar la efectividad de la alimentación en el desarrollo muscular y en la pérdida de grasa de la persona. De tal manera que si nosotros queremos saber si la alimentación que una persona tiene es verdaderamente saludable, la mejor manera de ello es saber cuál es su composición corporal. ¿Ok? Todos nos hemos encontrado con personas que dicen, yo no necesito hacer nada porque me alimento perfectamente bien. Mi alimentación es perfectamente sana. Hoy en día, gracias a estos estudios, podemos saber con precisión cuando realmente la alimentación de una persona es saludable. Si no lo es, obviamente será se verá reflejado en su composición corporal. Y la manera más adecuada, más precisa de poderlo saber es a través de una buena evaluación corporal. Existen diferentes niveles de análisis de la composición corporal. Dentro de todos esos niveles, el más preciso de todos es un análisis totalmente médico, totalmente clínico, que es la resonancia magnética nuclear. Es extremadamente preciso y no existe otro método más preciso que ese. Ha habido métodos desarrollados a lo largo de los años. Hablaba yo anteriormente del picómetro. Sin embargo, hoy sabemos por experiencia, por estadística y después de muchos ensayos científicos que la composición corporal hecha a través del método de bioimpedancia eléctrica es uno de los más precisos que existen. Hay una diferencia mínima entre la resonancia, entre la bioimpedancia eléctrica y la resonancia magnética. Lo que hace, obviamente, la bioimpedancia es que a través de un electrodo se envían ondas electromagnéticas que van rebotando en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Dependiendo la velocidad con la cual estos impulsos electromagnéticos regresen al electrodo, el equipo, a través de una valoración hecha por un microchip o una computadora, determina qué cantidad de tejidos tenemos en todo nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de equipos
desde los muy sofisticados que pueden dar hasta 160 diferentes lecturas. Son tan específicos que te pueden decir exactamente qué cantidad de músculo tienes en el músculo bíceps, por ejemplo, qué cantidad de grasa tienes en el brazo derecho o en el brazo izquierdo. Y ese tipo de equipos se utilizan mucho, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, donde para su mejor desempeño y la mejor simetría de su desempeño físico, se comparan los diferentes lados de su cuerpo para ver su desarrollo muscular y, por supuesto, sus diferentes concentraciones de grasa. Este tipo de equipos generalmente se utilizan a ese nivel, a nivel clínico, a nivel médico, y tenemos equipos que podríamos llamar caseros, de los cuales hoy en día puedes disponer fácilmente de ellos. Esos equipos, nuestra empresa se encarga de ponerlos en nuestras manos a través de diversas promociones, los podemos conseguir fácilmente y son equipos que se basan específicamente en esta tecnología que es la bioimpedancia eléctrica. Esta tecnología se basa en la teoría de que el tejido magro, es decir, todo aquello que es músculo, que es agua, que son órganos internos de nuestro cuerpo, contienen una cierta cantidad de agua y son buenos conductores de electricidad. Por lo tanto, cuando este equipo envía la señal electromagnética, esta señal regresa rápidamente. Y es así como el equipo se da cuenta de que la señal que está recibiendo es de músculo, de agua o de algún órgano interno. La masa adiposa o grasa que no contiene agua es un mal conductor eléctrico. De tal manera que cuando el impulso bioeléctrico que genera este equipo atraviesa los diferentes tejidos, se topa con un poco de grasa, ahí en ese momento la grasa no permite que esa energía pueda regresar a una alta velocidad y es cuando el equipo interpreta que lo que ha leído es grasa. Es algo sencillo, a la vez complejo, porque tecnológicamente ha requerido años de investigación y obviamente lo que hoy tenemos en nuestras manos son equipos simples y sencillos como los escáneres Tanita, los escáneres de Omron, y yo les invito como primer punto importante que no le llamemos a este equipo báscula. Una báscula nos permite simplemente medir el peso corporal. Sería como degradar un poco lo que estos equipos pueden hacer. Y por otro lado, desde el punto de vista de la mercadotecnia, yo te puedo decir que cuando tú le hablas a un prospecto de hacerle una evaluación corporal con un escáner de cuerpo completo, es diferente a que le digas, mira, para hacer tu evaluación corporal te voy a subir esta báscula mágica y maravillosa. Realmente vale la pena emplear el lenguaje correcto para crear el impacto correcto en nuestros posibles prospectos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos cuando nosotros hacemos esa evaluación? En resumidas cuentas, ¿para qué nos sirve la evaluación corporal? Muy bien. Lo primero que nos sirve es para conocer nuestro cuerpo y cómo se distribuye. Hacemos la evaluación y obtenemos diferentes resultados. Esos resultados nos van a dar una cierta información que, basado en su interpretación a través de las tablas, nos permite mostrar el resultado a nuestro prospecto para que sea él el que por propia cuenta y con nuestra orientación comience a fijar sus metas. Una vez que la persona conoce sus resultados, empieza a fijar sus metas. Es ahí donde la persona decide si quiere tener cambios en su peso corporal, cambios en su masa de grasa, cambios en su masa muscular, cambios en su estado de salud en general. El siguiente paso, una vez que estableció sus metas, es que nosotros establezcamos un plazo para lograr objetivos. Es bueno poner una fecha de caducidad. Es muy importante saber que los cambios en la composición corporal pueden ser desde los primeros 10 días hasta los primeros 30 días. Por lo tanto, yo sugeriría que las metas que se establecieran con tus clientes fueran metas a largo plazo. Vamos a hablar de metas de 90 días, que puedes dividir después en metas de 30 días y metas pausadas en 10 días. De tal manera que las evaluaciones que tu cliente va a tener van a ser de cada 10 días
para poder evaluar de qué manera su cuerpo está cambiando. Conforme se va extendiendo el tiempo, es normal que la velocidad de cambios vaya disminuyendo porque tu cuerpo va a tener una meta mucho más cercana. Entonces, para tal efecto, nosotros tenemos que establecer para nuestros clientes los programas de alimentación, los planes de suplementación, los planes de actividad física y los planes de vida saludable. Entonces, como ustedes pueden ver, la evaluación corporal tiene un objetivo, que es lograr que nuestros clientes inicien con un programa que les permita empezar a tener resultados. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho la evaluación, ok, tenemos que hacer entonces la interpretación de los datos. Sin embargo, vamos a empezar para aprender con precisión cómo poder hacer una evaluación corporal profesional. La evaluación corporal profesional la hacemos con este equipo, ¿ok? Algunos utilizan Tanita, son equipos los dos muy parecidos. Y sí es importante contar con una cinta métrica. Y la razón de ello es que la cinta métrica nos va a servir para dos cosas. Número uno, medir la estatura de la persona. Parece mentira, pero hay muchas personas que no saben su estatura exacta. Y es necesario saber que a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida y debido a los cambios en nuestra actividad física, nuestra estatura puede cambiar. Voy a usar dos ejemplos. Cuando tu tasa de envejecimiento es cuando estás alrededor de los 50, 60 años de edad, si tú no has hecho ejercicio, si tu consumo de calcio y de proteína no ha sido el adecuado a lo largo de tu vida, es muy probable que tu densidad muscular y tu densidad ósea decaigan, lo cual va a hacer que posiblemente tu estatura se reduzca. Y en la mayoría de los casos no es que te hayas hecho chaparrito, que se te hayan acortado los huesos, no, sino que tu postura corporal cambia. Los músculos que sostienen la columna se empiezan a debilitar y entonces tu postura cambia, te haces jorobadito y eso hace que te reduzcas unos centímetros. Ahora, voy a poner el otro cambio, que fue lo que me sucedió a mí hace 3 años y medio que empecé a hacer ejercicio. Yo subí 2 centímetros de estatura. Yo medía 1,70 y tengo la evaluación que me hizo el chef que me hacía la comida, me hizo una evaluación y me dijo, no, espérame tantito, tú mides 1,72. A partir de que yo empecé a hacer ejercicio, 1 año después de haber empezado a hacer ejercicio, yo no me daba cuenta, pero cambió mi postura corporal. Los músculos de mi espalda se fortalecieron y yo empecé a medir 2 centímetros más de estatura. Y desde ahorita se los digo, mientras más exacta sea la información que le des al escáner, es mejor. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver a lo largo del entrenamiento que para poder hacer el escaneo y lograr estos 7 números básicos de tu evaluación, el equipo requiere básicamente de ser alimentado con algo de información. Por un lado, necesitas como paso número 1 poner tu estatura, perdón. Entonces, lo ideal es poner la estatura en ese momento, la estatura actual que tú tienes. Por otro lado, es importante poner la edad. Vamos a suponer que tú cumples años el próximo 25 de mayo, ¿ok? Y en este momento tienes 59 años. Yo te pediría que pusieras 59 años. ¿En qué momento pones 60? A partir del 25 de mayo. ¿Por qué razón? Porque es la mejor manera de tener un control exacto de la evaluación. Si tú me pones en esta fecha tu edad de 60 años, pues obviamente no vamos a tener un proceso interesante de seguimiento 1 año después. El siguiente paso es poner tu sexo, es decir, hombre-mujer. Perdonen ustedes aquí las letritas, pero es paso 1, paso 2 y paso 3. 3 simples pasos. El equipo en aproximadamente 7 segundos te da la información de estos 7 puntos importantes. Que aunque hemos dicho que el peso corporal en este momento para nosotros no significa nada, para nuestros clientes y nuestros prospectos sí es significativo.
porque tienen toda su vida utilizando el peso como una referencia. Otro punto importante que tiene significado para nuestros clientes y prospectos es la edad biológica. De tal manera que es muy importante que aunque para nosotros no tenga tanta importancia, después del entrenamiento van a saber por qué, ¿ok? Consideremos que para nuestros clientes sí la tiene y que por consecuencia, pues tendríamos que ver de manera muy simple y muy sencilla cómo esto puede influir en ellos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algunos repasos de cómo hacer una evaluación corporal con el equipo Omron. ¿Por qué me enfoco tanto en este equipo? Porque en México lo tienen en sus manos alrededor de 50,000 distribuidores. Y a comenzar a hacer esta promoción, después de esa conferencia con el doctor Hiver, yo comencé a trabajar con el escáner y me encargué de estar abasteciendo mi organización de ese escáner. Yo ya tenía en mi grupo como 500 escáneres cuando Herbalife empezó a hacer sus promociones, pero a partir de ahí esto se volvió masivo. Y hoy consideramos que alrededor de 50,000 distribuidores en México tienen este equipo. Y vuelvo a repetir, es posible que la mayoría no sepa utilizarlo o no sepa interpretar de manera adecuada lo que significan los números de este equipo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender. Número 1. La plataforma del equipo tiene 4 placas de metal, ¿ok? La razón de que sean de metal es por la conductividad. Estos son los electrodos, son los que van a enviar esa energía bioeléctrica a nuestro cuerpo y que la van a recibir también para interpretarla. De tal manera que estos 4 electrodos nos permiten recibir información de la parte de la cintura para abajo de nuestro cuerpo. Obviamente, aquí lo que nosotros vamos a distinguir y que es muy importante, este es el primer punto, que los pies tienen que cubrir las 2 placas. Si tú eres de pie grande, no importa si tu talón y la punta de tu pie sobresale, lo importante es que tu pie completo tenga contacto con las 2 placas, tanto el pie izquierdo como el pie derecho. Si tú eres de pie chiquito, no importa si el talón llega aquí y la punta de tu pie llega aquí, ¿ok? Lo importante es que haya contacto con las 2 placas en un pie y 2 placas en otro pie. Lo aconsejable es que una vez que tú alimentaste el maneral del equipo, que es este que vemos aquí, con la información adecuada, primero que nada, tu prospecto se suba a la plataforma. Una vez que se sube, tú le entregas el maneral. Lo tiene que tomar de esta manera. Las palmas de sus manos tienen que hacer contacto con las laminillas de metal del maneral para que haya ese contacto eléctrico. No importa si usa anillos, no importa si trae un reloj, no importa si usa una medalla, eso no es importante, ¿ok? No pasa absolutamente nada. Lo que sí es importante es que tu cliente no tenga un marcapasos. El marcapasos es un equipo electrónico que tiene una mini computadora en su interior, programada, y que utiliza una batería que está metido aquí debajo de su piel y que controla el ritmo de su corazón. Al recibir la energía eléctrica del equipo, ese marcapaso sí se puede dañar y puede desprogramarse y provocar una alteración en el ritmo cardíaco de la persona. Entonces, a las personas que utilizan marcapasos, les pedimos que por favor no hagan este tipo de evaluación. Luego tenemos el siguiente grupo, que son las mujeres embarazadas. Sabemos que los bebés son sensibles a la energía bioeléctrica, por lo tanto, también se recomienda que las mujeres embarazadas no hagan este tipo de evaluación. No se ha comprobado ningún efecto nocivo para los bebés, sin embargo, por precaución simplemente se pide no hacerlo. ¿Qué sucede si tú hiciste una evaluación a una chica que no sabía que estaba embarazada? No va a pasar absolutamente nada, no te preocupes. Sin embargo, por precaución, lo ideal es preguntar, ¿estás embarazada? No, perfecto. La pregunta no se la hagan a los caballeros porque va a ser innecesaria. ¿Ok? Entonces, una vez que la persona subió a la plataforma, le entregas el maneral y la primera posición de lectura es con la espalda recta y los brazos completamente extendidos hacia abajo. ¿Cómo lograr que la persona tenga su espalda recta y su posición erecta perfecta? Simplemente pídele que vea al frente. ¿Ok? Es en ese momento cuando el equipo hace su primer lectura y lo que hace el equipo en ese momento es medir el peso corporal.
¿ok? Una vez que lo mide, el peso queda fijo en esta pantalla. Una vez que el peso queda fijo, le pides que por favor lentamente levante sus brazos hasta la posición de 90 grados, que es esta. Que siga manteniendo su espalda recta, que siga viendo al frente y que presente sus brazos en esta posición, ¿ok? Que es como una escuadra respecto de su tronco. Y en este momento el equipo va a tener aquí una barra que va a estar corriendo constantemente. Cuando la barra se detiene, aparece una vez más el peso y en ese momento el equipo terminó la lectura. Desde este momento hasta este otro, toma aproximadamente 7 segundos. Es extremadamente rápida la lectura. ¿Ok? Una vez que se hizo la lectura, tú, por favor, recibes con tus manos el maneral, le pides a la persona que baje el equipo, que tome asiento, que se ponga cómoda. Muy importante, tiene que ser con pies descalzos, sin medias, sin calcetas, para que la lectura sea mucho más exacta. Algunas mujeres que se suben con media, sí toman la lectura, pero puede ser poco precisa, porque las medias utilizan un tejido de poliéster que es un buen conductor de electricidad y puede afectar la conducción. Por eso es mejor que sean descalzos. Una buena precaución es que uses toallitas de cloro o toallitas de Lysol, que son desinfectantes, para que después de que hiciste la lectura, limpies tu plataforma para evitar la transmisión de alguna infección, que es común en los seres humanos. Así que una vez que hiciste la lectura, toma los datos. Entonces, últimos comentarios para poder hacer la lectura correcta. Punto número 1, evita cualquier tipo de movimiento. Hay muchas personas que mientras el equipo está moviéndose, están temblando. No sé si los conoces, son como personas muy nerviosas. Por favor, pídeles que respiren profundo y se mantengan quietas. Segundo error es doblar los brazos. Cuando tú doblas los brazos, el equipo puede tener un error de 2 a 3 puntos. Que bajes los brazos. Es posible que la lectura con los brazos abajo sea diferente en 1 o 2 puntos a como se hace la lectura con brazos a 90 grados. Lo mismo si haces los brazos hacia arriba. Las piernas tienen que estar rectas, las rodillas no deben estar flexionadas. Ahora, si es una persona que tiene problema con sus piernas o sus rodillas y su posición normalmente es así, no pasa nada, porque quiere decir que cada que le hagas la lectura, su posición va a ser la misma. Ahora, tampoco es buena lectura y te va a dar una lectura correcta cuando la persona pone los pies en una sola de las dos placas. Entonces, considerando todos estos puntos, generalmente estas imágenes también vienen en el manual de los equipos, pero no les ponemos mucha atención. Recordemos que a ninguno de nosotros nos gusta leer los manuales, así que por eso este entrenamiento es importante. Mientras más precisa sea la lectura, más fácil va a ser que tú puedas hacer un seguimiento a tus clientes. Entonces, vamos a analizar un poquito lo que son los compartimientos de grasa de nuestro cuerpo, ¿ok? Dijimos que esa grasa de nuestro cuerpo se divide en 2 grandes espacios, a los cuales vamos a llamar compartimentos, ¿ok? El compartimento más grande es la grasa subcutánea, ¿ok? También conocida como grasa corporal, que es la que se encuentra debajo de la piel. Y tenemos debajo de la piel de todo nuestro cuerpo, incluso debajo de la piel de nuestras manos, que es una piel muy delgada, la piel de nuestro cutis, que es muy delgada, también hay una capa de grasa. Lo que hace el equipo al hacer la evaluación es dividir nuestra grasa en esos 2 compartimientos. El compartimento de grasa corporal, que es la que está debajo de la piel, y después nos da la lectura también de la grasa visceral. ¿Cuál es esa? La grasa que se encuentra dentro de la gran cavidad abdominal. ¿Qué es esa cavidad o esa cueva formada dentro de nuestro cuerpo, ese gran hueco en el cual están los principales órganos, por ejemplo, de la digestión? Ahí vamos a tener el estómago, vamos a tener los intestinos, vamos a tener la vesícula biliar, por supuesto vamos a tener el hígado, ¿ok? Vamos a tener el páncreas, los riñones. En el caso de las mujeres vamos a tener aquí adentro también la matriz, los ovarios, la vejiga, de tal manera que toda esta cavidad que comienza, fíjense, por arriba está protegida por este músculo en forma de campana que se llama diafragma, que es el músculo de la respiración,
Después tenemos aquí los músculos propios de la columna vertebral. Después tenemos por el frente los músculos que forman los cuadritos famosos, que son dos músculos que se conocen como recto anterior del abdomen. Y después aquí, donde estoy señalando, que sería donde tú estás ahora viendo la pantalla, están los músculos oblicuo mayor y oblicuo menor, que son los que hacen la cobertura de todo nuestro abdomen. Entonces, toda esa grasa que está adentro de esa cavidad también se mide y es la grasa visceral. Cada una tiene su nivel diferente de importancia. Y por supuesto, corporal que ha sido tan estudiada, podemos saber qué efectos puede tener sobre la salud y el envejecimiento las concentraciones altas o bajas de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta evaluación, lo primero que vamos a obtener como resultado es el índice de masa corporal, ¿ok? Que por cierto también se puede calcular de forma manual. Una vez que tú haces la evaluación con el equipo te dice índice de masa corporal, ¿ok? En inglés es Body Mass Index, BMI o IMC. Es exactamente lo mismo. El índice de masa corporal es una medida desarrollada a través de una fórmula matemática. Por cierto, esta fórmula no la hizo un médico, la hizo un matemático experto en estadísticas, que es el doctor Quetelet, que sacó una estadística de las diferentes frecuencias de enfermedad, niveles de sobrepeso y de obesidad en la población y determinó que al combinar el peso corporal con la estatura, se podía obtener esta medida, que hoy en día es la medida oficial que utiliza la Organización Mundial de la Salud para determinar los diferentes niveles de obesidad y sobrepeso en el individuo. Por lo tanto, si el índice de masa corporal de una persona está en los rangos que van, fíjense bien, de 18.5 a 24.9, es un índice normal. Comúnmente, las personas que tienen este índice de masa corporal son personas que tienen un estado físico ideal, que tienen un buen nivel de energía, que tienen una vitalidad resistente a las enfermedades, tienen buena calidad de sueño, tienen buen estado de ánimo y, por supuesto, tienen una muy buena condición física. Cuando el índice de masa corporal está por arriba del 24.9 y se encuentra del 25 al 29.9, podemos ver que inicia el nivel de sobrepeso. Después vemos que tenemos el nivel de obesidad. La obesidad comienza a partir del nivel 30 al nivel 90. Ahora, voy a hacer un comentario muy importante. En el pasado, cuando no se tenía toda esta información sobre la evaluación corporal, se utilizaba solamente el peso. Entonces, los médicos acostumbrábamos a hacer la evaluación de obesidad en base al peso. Y decíamos, mira, si la tabla me dice que Néstor debe pesar 70 kilos, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo contigo, Néstor. Si la tabla me dice que Néstor debe pesar 70 kilos y en lugar de los 70 kilos, Néstor está pesando 77, quiere decir entonces que Néstor, con esos 77 kilos de peso, está en sobrepeso. Porque el sobrepeso se consideraba cuando la persona tenía 10% más sobre su peso ideal. Si Néstor hubiese tenido 20% más sobre su peso ideal, estaríamos hablando entonces de un índice de obesidad. Si Néstor estuviese 50% arriba sobre su peso ideal, estaríamos hablando entonces de un nivel de obesidad, grado 3 de obesidad maligna, ¿ok? Sin embargo, ya vimos que las tablas de pesos y medidas no son exactas. ¿Qué tal si Néstor está pesando 80 kilos, es una persona que hace mucho ejercicio, tiene mucho músculo y está perfectamente sano, tiene mucha vitalidad, tiene mucha energía? Y obviamente el impacto de Néstor es muy importante porque esto nos va a permitir tener algo interesante, que es
el impacto serio de cómo esto puede cambiar la salud de las personas, ¿ok? Y obviamente el impacto es interesante porque nos va a permitir tener y saber con precisión si tenemos o no una posibilidad de que esto pueda representar salud. Tu cliente te empiece a tomar confianza. El índice de masa corporal tiene una relación muy importante con ciertos padecimientos. Sin embargo, quiero decirles algo con toda certeza. A pesar de que el índice de masa corporal es la medida oficial que la Organización Mundial de la Salud utiliza para que nosotros podamos saber si tenemos o no niveles de obesidad altos, si tenemos niveles o no de sobrepeso, obviamente sí, nos va a servir para eso. Sin embargo, no es tan precisa porque utiliza como factor de cálculo el peso corporal. Así que conforme vayamos avanzando en la información, yo regresaré al índice de masa corporal para que ustedes vean cómo no necesariamente el índice de masa corporal va a ser determinante. Sin embargo, vamos a ver cómo el sobrepeso puede generar ciertos problemas de salud. Y aquí la gente nos va a considerar hasta divinos. Vamos a ver, oye, es que, mira, si tú estás en un nivel de índice de masa corporal de 26.6, es muy probable que ya tengas en este momento gastritis, úlceras gástricas, estreñimiento, inflamación intestinal, hemorroides, hipertensión, etcétera. Si la persona anda de 30 para arriba, es posible que ya lo que tenía en el sobrepeso esté presente y que tenga muchas posibilidades de entrar en un alto riesgo de diabetes, de tener un hígado graso, de tener un riesgo de infarto, varices, infertilidad, osteoporosis o problemas de tiroides, e incluso trastornos psiquiátricos. ¿Ok? Entonces, esta medida del índice de masa corporal es muy importante. Entonces, paso número 1, haces tu evaluación y le muestras a tu cliente en qué nivel de índice de masa corporal se encuentra. Y luego le muestras lo que representa en términos de algunos problemas o molestias de salud el estar en ese nivel. ¿Ok? Ahora, este índice de masa corporal, vuelvo a repetir, es el índice reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud para evaluar los índices de obesidad. ¿Ok? Obviamente, no es necesariamente lo único ni lo mejor. Ahora que podemos hacer evaluaciones corporales completas, vamos a concluir que la consideración de todos los factores es la que nos va a dar mucho más precisión en esa evaluación corporal. Hablemos de la grasa corporal. La grasa corporal es muy importante para nuestro cuerpo, ya que se convierte en nuestro principal almacén de energía. Ayuda de manera seria a otorgar una protección a nuestros órganos internos. Obviamente contamos con que la grasa, ya lo hemos comentado, se divide en dos grandes compartimientos, que son estas grasas esenciales almacenadas en pequeñas, dentro de los dos grandes compartimientos tenemos dos tipos de grasas. Las grasas esenciales que están almacenadas en nuestro cuerpo para proteger a nuestro organismo. Y la grasa almacenada en grandes cantidades, ¿ok? Que se utiliza como fuente de energía durante nuestra actividad física. Ahora, es importante que consideremos que la grasa corporal no es mala, pero sí se convierte en altamente perjudicial cuando se encuentra concentrada en nuestro cuerpo en exceso. Ahora, esto significa entonces pues, que cuando nosotros hacemos una evaluación corporal, lo que vemos prácticamente es esto. Los médicos nos han enseñado a llamarle a la grasa panículo adiposo. La palabra panículo proviene de pan. Es como si fuera un pan de grasa que nosotros tenemos debajo de la piel. Cuando se hace una historia clínica, nosotros evaluamos, hacemos un pellizco en alguna parte del cuerpo de nuestro paciente y lo que vemos es que tiene una cierta cantidad de panículo adiposo. En la evaluación corporal con picómetro, lo que se mide son las concentraciones de grasa debajo de la piel, que son ese panículo adiposo. Entonces, con el equipo, nosotros hacemos esa evaluación. Y aquí vemos dos ejemplos. Una persona que tiene una gran cantidad de grasa corporal debajo de la piel, es sumamente evidente, amarilla, y tenemos una persona que está en un nivel ideal y que de todos modos tiene panículo adiposo. Quiere decir que esa grasa no va a desaparecer jamás,
y se debe a que es muy importante como reserva energética de nuestro cuerpo. En el caso del individuo de la derecha, se trata de una mujer que tiene una concentración importante de grasa en sus caderas. También la va a tener en las mamas, en las glándulas mamarias, porque es esa grasa que se requiere para embarazos y lactancias. Entonces, hacemos la evaluación y en el caso de la grasa corporal tenemos una tabla que nos habla de personas que van desde los 12 hasta los 30 años de edad. Y otra tabla que va desde los 30 años en adelante. Porque hay dos tablas diferentes, lo dijimos al principio, un factor que determina la composición corporal es la edad. Y en promedio hemos puesto la media. El envejecimiento comienza desde los 25 hasta los 35 años. En algunas personas comenzarán a los 25, en otras a los 30 y en otras a los 35. Por eso las tablas de grasa corporal evalúan personas de menos de 30 y de más de 30 años de edad. Se dividen en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque otro factor que determina la composición corporal es el sexo. Ya vimos que las mujeres tienen la posibilidad y la necesidad orgánica de almacenar más grasa, porque esas mujeres pueden concebir, ¿ok? En el caso de los hombres, esta no es una situación que tengamos que considerar, por lo cual en los hombres probablemente se les permita tener menos porcentaje de grasa. Entonces, en estas tablas vamos a tener, por ejemplo, el nivel aceptable. En el nivel aceptable, ¿ok? En los hombres, el margen, vamos a decir, normal o ideal, comienza en el 17% y llega hasta el 23%. De más de 30 años de edad, ¿eh? En el caso de las mujeres, el nivel ideal está de 20 a 26%. ¿Esto qué significa? Que cuando un hombre tiene un porcentaje de grasa de 27 a 29%, está entrando en un nivel sobregraso en riesgo. ¿Ok? Para una mujer tendría que ser de 30 a 32%. La obesidad comienza a partir del 30%. Y aquí vamos a empezar un poquito en confusión y les pido muchísima atención. Es posible que por índice de masa corporal tú te encuentres en un nivel normal. Te hiciste tu evaluación y el índice de masa corporal dice que estás en 24. Pero al hacer la evaluación de tu grasa corporal, resulta que estás en 30. ¿Es esto posible? Por supuesto que sí. Por eso te quiero pedir que si tu índice de masa corporal es normal, pero tu grasa, si tu índice de masa corporal es normal, pero tu grasa corporal está por arriba de lo normal, por favor consideres poner atención a este porcentaje de grasa. Una vez que lo conoces y sabes que estás en obesidad 1, vamos a tomar esto como ejemplo, entonces pasemos a las tablas de interpretación, donde nos dicen que la obesidad 1, ¿ok? Nos dice que probablemente tú ya tienes hipertensión, varices, problemas circulatorios, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, insomnio, úlcera gástrica, migraña, estreñimiento, miomas o quistes en mujeres con síndrome metabólico incluso, pero que tienes un grave riesgo de caer en diabetes, en angina de pecho, en hipertensión severa, en problemas oculares de riñones, piel, vejiga y piernas, infartos en jóvenes, cáncer, problemas óseos, anemia, lupus, problemas autoinmunes, mayor riesgo de enfermedades, hígado graso, depresión profunda. Entonces, para mí esto es muy importante, vuelvo a repetir, pónganme mucha atención porque voy a regresarme a la tabla de índice de masa corporal. Puede ser que esta persona tenga un índice de masa corporal normal, quiere decir que se encuentra aquí, con estas características. ¿Ok? Pero en la evaluación de la grasa corporal, la persona se encuentra en este otro nivel. Lo cual quiere decir que esta persona ya tiene probablemente algunos de estos problemas, ¿ok? Por lo tanto, si no pone atención, es probable que ya esté aquí o esté a punto de pasar a estas molestias que tienen que ver con la obesidad. Por lo tanto, es necesario que la evaluación corporal nos dé una imagen global del individuo. No solamente de su índice de masa corporal, sino también de su grasa corporal. Consideremos lo siguiente, que la grasa corporal no es la única en nuestro cuerpo. También tenemos grasa visceral, ¿ok? La grasa visceral o grasa abdominal también la van a encontrar así en algunos,
alguna literatura por ahí, es toda la que se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Repito, entre lo que sería el diafragma, la base de la pelvis y los músculos del abdomen. Aquí tenemos, por ejemplo, el hígado, que por cierto es un hígado graso, amarillento, crecido en su tamaño, y tenemos una gran cantidad de grasa en la cual están inmersas el resto de las vísceras. Todo el peso de esta grasa está sobre la base, es decir, la vejiga, que son los órganos que están más abajo de la sociedad, el recto, el colon, ¿ok? En las mujeres sería la matriz, los ovarios. En el hombre sería la vejiga y por debajo la próstata, ¿ok? Y sabemos, hay datos muy importantes acerca de los efectos que tiene la grasa visceral, que aquí vemos toda la grasa visceral adentro, y en este ejemplo, la grasa visceral es la que está aquí, dentro de los órganos internos, ¿ok? Ahora, hay reportes, o sea, hay muchísimos estudios sobre los efectos de la grasa visceral. Yo les sugiero, si quieren hacerlo, aquí les he puesto la página web para que ustedes puedan ver completo este estudio que se hizo sobre grasa visceral en México. El estudio fue hecho por la Asociación Mexicana de Endocrinología y Nutrición, es decir, aquellos expertos en el sistema metabólico de nuestro cuerpo, ¿ok? Y ellos logran determinar que la grasa visceral es el principal protagonista en la diabetes, en las enfermedades cardiovasculares, en la formación de coágulos de la sangre y en la producción de cáncer de mama en la mujer y cáncer de colon en el hombre. Por lo tanto, pues obviamente esta grasa visceral es sumamente peligrosa si la mantenemos en niveles altos. Sin embargo, también es muy importante porque es la grasa que le da esa protección a las vísceras de nuestro cuerpo y también tiene una función hormonal en nuestro organismo. Ahora, los niveles normales de grasa visceral están entre el 4 y 7%. Por cierto, ¿qué significa 4 a 7? Es del 4 al 7% del peso total de la persona. Vuelvo al ejemplo, si la persona pesa 70 kilos, quiere decir que 2.8 kilos de su peso corporal hasta un 4.9, 4 kilos 900 gramos de su peso deben ser de grasa visceral como máximo. De 8 en adelante ya lo consideramos no ideal, sobre todo en personas que miden menos de 1,75 de estatura. Niveles importantes que hay que considerar. Cuando una persona está de 10% para arriba, cuidado. Las estadísticas dicen que aquí es donde comienzan los graves problemas de salud. Tener 10% más de grasa visceral ya es peligroso para nuestra salud. 15%, sumamente peligroso. 18% o más, es un milagro que la persona esté sin sentir problemas de salud. De tal manera que una vez que hacemos esto, podemos encontrar personas que tengan un índice de masa corporal normal, que tengan una grasa corporal normal, pero que tengan una grasa visceral alta. Lo cual quiere decir que nos vamos a guiar por los índices altos en cualquiera de los niveles que hemos hablado hasta el momento. Entonces, el equipo nos va a dar otra lectura que es muy importante también, que es la tasa de metabolismo basal, o también conocida como índice metabólico. El índice metabólico o metabolismo basal nos da un cálculo total de la cantidad de energía que las células de nuestro cuerpo gastan para realizar sus funciones básicas durante todo un día. Y es la cantidad de kilocalorías que gasta nuestro cuerpo en estado de reposo. Por lo tanto, nuestra masa muscular. Por lo tanto, este índice metabólico nos va a servir como guía para saber la cantidad de calorías que necesita esa persona para bajar de peso, mantenerse en su peso actual o simplemente subir de peso. Muy importante la cantidad de calorías. Ya en el entrenamiento de pérdida de peso o en el entrenamiento de nutrición deportiva, mostraremos cómo manejar este índice metabólico para poder lograr que una persona baje de peso más eficientemente, se mantenga en su peso o incluso gane peso, pero ganando masa muscular. Entonces, la masa muscular es una de las partes importantes de la evaluación porque nos va a decir, en realidad, qué tanta actividad física tiene esa persona. Lo que es una realidad es que el hombre moderno
el hombre del siglo XXI, tiene un nivel de actividad 5 veces menor al nivel de actividad que tenía el hombre de las cavernas. Pero comparado con el hombre de los principios del siglo XX, vamos a hablar de la década de los 40, de los 50 todavía, el nivel de actividad que tiene actualmente el hombre moderno es la mitad, 50% de la actividad que tenía el hombre, vamos a decir, a mediados del siglo XX. Lo cual quiere decir que al tener menos actividad, el hombre ha ido disminuyendo su porcentaje de masa muscular y ha ido incrementando su porcentaje de grasa corporal. El disminuir nuestra masa muscular hace que nuestro metabolismo sea mucho menos eficiente. En esta tabla encontramos los porcentajes de masa muscular que estadísticamente se consideran ideales o no para personas de 20 años en adelante. ¿Por qué de 20 años en adelante? Porque la madurez hormonal del individuo se considera alrededor de los 20 años de edad. Esto significa que esa madurez hormonal les va a dar el pico ideal de masa muscular que puede tener un ser humano en esa edad. Lo consideramos también en dos grupos diferentes, tanto en mujeres como en hombres, de tal manera que de acuerdo a los márgenes de edad, en lapsos de 20 años de diferencia, vamos a ver cómo esta masa muscular puede ser diferente. Vamos a hablar, por ejemplo, de mujeres. Mujeres de 40 a 59 años, en las que se considera que el índice, vamos a decir, normal de masa muscular está entre el 24.1 al 30.1% de su peso total. Vuelvo a repetir, de su peso total. Si el peso ideal de la mujer es 50, si el peso de la mujer es 50 kilos, perdón, y consideramos que lo normal deberían ser 24.1% de su peso, ¿ok? Estaremos pensando que alrededor de 12 kilos de su peso son masa muscular. Ahora, quiero que pongamos mucha atención en esta tabla, porque generalmente la gente se acomoda cómodamente en el nivel que le toca, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo hago la evaluación de una chica que me dice que tiene 24.2% de masa muscular. Me va a decir, ¡ay, qué feliz! Estoy normal. Y generalmente es en un nivel normal para una persona, vamos a decir, normal, que tiene un nivel de actividad promedio, ¿ok? Incluso ni siquiera hace ejercicio. Pero consume una cantidad regular de proteína, tiene una actividad, vamos a decir, no sedentaria, y por eso está en 24.1, 24.2. Si tú me preguntaras cuál sería el nivel ideal sería 30.1, que es donde ella manifestaría los mayores niveles de energía, la mayor fortaleza física, el mejor nivel metabólico y, por supuesto, el mejor nivel de envejecimiento saludable. El estar en 24.1, 24.2 está bien, pero no es lo ideal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la realidad en la población mexicana? La población mexicana está por debajo de 23% en mujeres de 40 a 59 años de edad. Lo cual quiere decir que son mujeres que no hacen ejercicio. Analicen su entorno y dense cuenta que la mayoría de las mujeres que ustedes conocen no hacen ejercicio. Y sí consideran que tienen mucha actividad porque limpian su casa, lavan la ropa, hacen muchas actividades cotidianas, pero estas actividades no han sido suficientes para sostener su masa muscular. Lo mismo en el caso de los hombres, ¿ok? Ahora, si tú haces esa lectura, yo te pediría, por favor, que si la persona tiene niveles normales, por favor siempre apuntes a que el objetivo ideal sería llegar a lo ideal, que es el nivel alto, normal alto. Otro punto importante a considerar, y déjenme decirles esto, que es algo súper importante, que si nosotros consideramos que la masa muscular es importante para nuestra salud, habrá personas que tengan un nivel alto, ¿ok? Que es común y deseable en personas con actividad física cotidiana. Ahí les va. Una persona que está haciendo ejercicio, que tiene actividad física, lo deseable es que estuviera por lo menos aquí.
Si es una persona que tiene actividad física intensa, debería estar ya en los niveles altos. Una persona que hace deporte, que tiene actividad física 5 veces por semana, con plazos de